Esta noche en el informe, revelaciones de Zobeida Félix provocan revuelo. El informe con los documentos. Además, las noticias positivas del 2012. Estilo callejero. Aquí se va. ¡O hay guerra! Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Pese a que hace casi 2 años la Fiscalía del Distrito Nacional recibió mediante declaración jurada los nombres de políticos, civiles y militares supuestamente vinculados al capo boricua José David Figueroa Agosto, no todos fueron investigados y de los interrogados nadie ha sido sometido. Las reacciones en torno a las revelaciones hechas por Zobeida Félix tras el acuerdo arribado con la Fiscalía del Distrito, de las cuales el informe obtuvo copia y que salen a la luz pública casi 24 meses después de ser suscrito dicho acuerdo, no se han hecho esperar. Entre los señalados como beneficiados del poderoso capo boricua se encuentran ex policías, ex militares y políticos. A 1 año y 4 meses de ser condenada por el primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Zobeida Félix Morel busca su libertad y dice estar arrepentida de haber negociado con la Fiscalía. Porque son una persona que no tienen credibilidad y nos dan un mensaje muy mal, más del que yo digo. Estas autoridades se han burlado, ¿verdad?, de la buena fe y de la voluntad de una ciudadana que se ha visto en un proceso penal. Y es que tras el acuerdo firmado el 28 de marzo de 2011 por el entonces Procurador Fiscal del Distrito Nacional y actual juez de la Suprema, Alejandro Moscoso Segarra, el abogado de Félix Morel, Félix Portes, y la propia Zobeida esperaban que la Fiscalía no se opusiera a su solicitud de libertad condicional. Nos sorprendemos de gran manera cuando vemos que el procurador de la Corte en San Cristóbal se ha opuesto a la libertad condicional de ella. Justo cuando el Ministerio Público se opone a dicha solicitud de libertad condicional, es que salen a la luz pública las revelaciones que en su momento y como parte del trato realizó Félix Morel. Aportes económicos para campañas políticas, costosos relojes, apartamentos y hasta jipetas resaltan entre los regalos que supuestamente repartió Figueroa Agosto entre allegados y relacionados. Según la declaración jurada de Zobeida en el año 2008, el capo le dio dinero al entonces candidato presidencial PRDista Miguel Vargas Maldonado. La primera vez fue durante una de 2 cenas privadas que se realizaron en la casa de Joanny Fermín, en la urbanización Los Pinos, donde además de la anfitriona y su esposo, Paul Egan, estábamos Leivinín, José David Figueroa Agosto y yo. Esa noche, al final de la cena, José David le entregó $100,000 en efectivo, dice el documento. Añade que un mes después hubo un tercer encuentro en la casa de José David, en la calle transversal número 16, Arroyo Hondo, donde estábamos José David Figueroa Agosto, Leivinín, Joanny Fermín, Sammy Daguarje, Eddie Brito y yo. El señor Vargas llegó alrededor de la 1 de la tarde y José David Figueroa Agosto le entregó nuevamente $100,000, narra Zobeida. La transcripción continúa diciendo que hubo una tercera cena en la misma casa y nuevamente José David Figueroa Agosto le entregó $100,000 más. También le regaló una jipeta Mitsubishi Montero color blanco, la cual, dice la narración, utilizó en la campaña del 2008 y sale en un anuncio de televisión. La misma fue comprada por Ivanovich Mester, Juan José Fernández Ibarra o Sammy Daguarje, no recuerdo. Durante la campaña electoral del 2008, como candidato presidencial del PRD, participamos en múltiples actividades de recaudación de fondos, como suelen hacer todos los candidatos, y en ninguno de los listados de participantes o invitados aparecen personas relacionadas a acciones ilegales. Nunca tuve tratos o vínculos con el señor Figueroa Agosto, nombre que por entonces no había sido señalado por las autoridades en actividades ilícitas. Cabe destacar que para ese entonces Figueroa Agosto usaba los nombres de Cristian Almonte, Ramón Sánchez y Felipe Rodríguez de la Rosa. Habría que saber si a esa cena que ella menciona ahí fue invitado Cristian Peguero,
el mismo que iba al Sofía, que iba a todos los restaurantes. En declaraciones ofrecidas al periódico Hoy, el expresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Ramón Alburquerque, asegura que Vargas Maldonado nunca presentó a los organismos de ese partido un informe de los recursos que utilizó durante la campaña de 2008. Tampoco informó con quién se reunió ni de quién recibió dinero. Alburquerque afirma que lo declarado por Zobeida Félix debe ser investigado y si se comprueba que es cierto, Vargas estaría descalificado para continuar en la presidencia del Partido Blanco. Hay que aclararse todas esas cosas, eso sí le aseguro a ustedes. Eso y cualquier cosa de la justicia debe aclararse. Yo me referí ya a ese tema en el día de ayer. En la declaración jurada, la pareja consensual del capo boricua afirmó que conoció a muchas personas allegadas y relacionadas con el exfugitivo. Entre los mencionados se encuentran el ex general Luis Darío de la Cruz Consuegra, de quien dice, lo conocí en La Romana, en una de esas ocasiones que íbamos a vacacionar a Casa de Campo. José David Figueroa Agosto le regaló una jipeta Lexus color blanco que fue adquirida originalmente por Sammy Dawarje. Zobeida asegura que ese no fue el único regalo que recibió el ex oficial policial, al que también señala como un amigo del asesinado coronel José Amado González González. En otra ocasión también le regaló en mi presencia $30,000 en un sobre transparente que tenía escrito el monto que había en el sobre. Las declaraciones de Zobeida fueron en el 2011, sin embargo en enero del 2010 de la Cruz Consuegra fue interrogado por Moscoso Segarra, el ex procurador adjunto y actual juez de la Suprema Frank Soto, el fiscal adjunto del distrito Fabián Melo, en torno al asesinado coronel González González. Al preguntársele si tenía vínculos con Figueroa Agosto a su salida del despacho del fiscal, el ex oficial respondió: María Santísima, yo no conozco a ese hombre. Otro de los nombrados como beneficiario de Figueroa Agosto es el ex mayor general José Luis Domínguez Castillo, puesto en retiro por antigüedad en el servicio en 2010, y a quien, según la declaración jurada de Félix Morel, Figueroa Agosto le ayudó a comprar a cambio de favores que desconozco un apartamento en la Torre Don Pedro, ubicada en la calle Leonardo da Vinci, en la urbanización Real. Para tal fin, José David primero le regaló alrededor de $50,000 y posteriormente le daba mensualmente $10,000 en efectivo para el pago del mismo. Domínguez Castillo también habría recibido regalos. Una vez que estábamos en Casa de Campo en un cumpleaños, le regaló un reloj marca Roger Dubois, valorado en $30,000, mientras que en otra ocasión le regaló otro reloj marca Chopard, valorado en $50,000. Reportes de prensa que datan de noviembre de 2011 aseguran que Domínguez Castillo, quien se desempeñaba en ese entonces como jefe de seguridad del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, renunció a su puesto tras supuestamente recibir una solicitud formal del alcalde Juan de los Santos. La publicación asevera que la petición de renuncia habría sido evaluada por los asesores del alcalde, quienes habrían concluido que la cercanía del oficial con la alcaldía lesionaba al Ejecutivo Municipal. Esto después de que regidores del PRD dieran la voz de alarma de que este estaba siendo investigado por vínculos con Figueroa Agosto. El ex coronel del Ejército, José Fernández Rodríguez, también fue señalado por Zobeida como allegado al capo boricua. La interna manifestó que lo vio una sola vez en Plaza Naco, un día que José David Figueroa Agosto fue a entregarle $30,000. Posteriormente, mientras estuvo en Puerto Rico, José David me dijo que esta fue la persona que le consiguió el carnet y la placa del DNI, así como una pistola calibre 40, cuando en ese momento trabajaba en el DNI. También me dijo que le pagaba $10,000 mensuales por informaciones y protección, y me confesó que gracias a esta persona fue que pudo durar tantos años en República Dominicana sin que se conociera su verdadera identidad. Fernández Rodríguez fue interrogado en mayo de 2011, aproximadamente 2 meses después de las declaraciones juradas de Zobeida. Yo soy una persona que verdaderamente, quizás de manera inequívoca, está en este proceso. Del ex oficial policial Adolfo Sánchez Pérez también dio datos Félix Morel, asegurando que lo conoció en el ensanche Osama una vez que José David Figueroa Agosto me llevó por esa zona y me dijo que era un amigo que vivía en una humilde casa, por lo que le compró un apartamento en la calle Costa Rica o Puerto Rico.
Asimismo, el ex coronel Sánchez Pérez era muy amigo del ex coronel José Amado González González, a quien le daba informaciones de tipo que desconozco, y a su vez a José David. En diciembre de 2009, 3 meses después de que Figueroa Agosto lograra eludir a las autoridades durante una persecución en septiembre, Sánchez Pérez, investigador en el caso Paya, ofreció una entrevista al desaparecido semanario Clave, donde negó todo vínculo con el capo y su pareja. En ese momento aseguró estar sorprendido de que reportes de prensa lo identificaran como amante de Zobeida y manifestó: no sé en qué cabeza criminal quepa una situación como esta. Lo que pretenden es cerrar el proceso del caso Paya con mi nombre, colocándome en la primera página de los periódicos. Entiendo que uno de los principales imputados en este caso está detrás de todo esto. El exoficial también denunció que se le había retirado la escolta y que temía por su vida. Al día siguiente, Nelson Rosario, entonces vocero de la uniformada, negó que Sánchez Pérez estuviera bajo investigación por el caso de Figueroa Agosto. Que sea de mi conocimiento, el oficial no está en investigación por ningún departamento de la Policía Nacional. Sin embargo, ya para agosto de 2011, Sánchez Pérez era interrogado formalmente por la Fiscalía. Fueron puestos a disposición. En ningún caso nosotros no hemos trabajado con el término de determinar culpabilidad o no, esa no es nuestra misión. Que no puede quedar así, o sea, tú no puedes tener una estructura de poder que de una manera u otra ha participado en actividades de apañamientos y que simplemente esto quede así. Esto hay que verlo, qué pasó, qué sucedió, cuál es el alcance de esto y nosotros estamos obligados a ello. El acuerdo entre Zobeida Félix Morel y la Fiscalía del Distrito autorizó al Estado Dominicano a decomisar $4.4 millones, 2 apartamentos de la Torre Alco Paradiso en la Avenida México y 4 jipetas de diferentes marcas, 2 pistolas, un cargador para pistola, 625 cápsulas de 5 diferentes calibres de pistolas y rifles, una caja fuerte y los $139.800 ocupados en esta. Además, un audífono, una cámara inalámbrica, 4 radios de larga distancia, un aparato de visión nocturna, una balanza, 3 grabadoras y un amplificador de sonido. También todos los bienes muebles de los apartamentos de la Torre Alco Paradiso ocupados en un almacén de Mano Guayabo. Entre los bienes incautados también está un solar de 1.100 metros cuadrados en Los Llanos, San Pedro de Macorís. Por último, completan la lista 28 relojes, 4 Roger Dubois, 22 Audemars Piguet, un Hublot Genève y un Rolex Oyster. El acuerdo contempla que la imputada no ayudará a ningún tercero a hacer valer una reclamación de los bienes decomisados ni contestará de otra manera tal acción. Además, que revelará con la verdad y completamente toda información con respecto a las actividades de ella misma y de otras personas de lo concerniente a todos los asuntos acerca de los cuales esta Procuraduría Fiscal le cuestione. El acuerdo estipula que si Félix Morel cumple, no será perseguida penalmente por la Fiscalía en cualquier otro proceso que pueda surgir y que guarde relación con las operaciones de lavado de activos de la red de Figueroa Agosto, desde incluso o alrededor del año 2005 hasta e incluso septiembre de 2009. La protección de Félix también estaba garantizada y hasta le solicitarían visa. En su momento, cuando ocupamos la función del Ministerio Público, firmamos el acuerdo y se cumplió en ese periodo con lo establecido en el acuerdo, en ese periodo. El Ministerio Público es único e indivisible. Nosotros no hemos dicho que el acuerdo no se deba cumplir porque lo hizo A o lo hizo Z. La institucionalidad está más allá de las personas. Lo que nosotros hemos dicho es que hay cuestiones sobre el acuerdo que están pendientes de cumplimiento. Otro de los párrafos dice que si la Fiscalía determinara, luego de suscribir el acuerdo, que la imputada ha violado cualquier disposición del mismo, la Fiscalía tendrá el derecho de solicitar la pena contemplada en la ley que corresponda al nivel de participación de la imputada en los hechos criminales que se le imputan. De acuerdo con el trato, la Fiscalía tampoco se opondría a una eventual solicitud de salir del país que formulara Félix Morel luego de haber cumplido la mitad de la pena impuesta, aunque señala que esa es una facultad del juez en la ejecución de la pena. Al hacer esta declaración de culpabilidad, la imputada renuncia a todo o cualquier derecho a retractarse de su declaración o a la presentación de testigos en juicio,
así como atacar su condena por medio de apelaciones. Si ellos lo van a incumplir con respecto a ciertos puntos, obviamente tienen que deshacerlo totalmente. Entonces ellos por volver y le entregarle algunas situaciones, algunos bienes a la señora Zobeida Félix Morel. Este fin de semana, además de la visita de su abogado Zobeida Félix Morel, recibió la del abogado de Figueroa Agosto. El fallo para la solicitud de libertad condicional de Félix Morel fue aplazado para el próximo miércoles 16. Entre tanto, fuentes de entero crédito del Informe y Noticias SIN nos dijeron que actualmente se trabaja en el proceso de extradición de los militares. Cuando regresemos, no todo es malo, las noticias positivas del 2012. Continúe con el informe.